Listo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie La argumentación en la carta a los Hebreos, uno de los libros más ricos teológicamente, uno de los recursos más importantes que tenemos como cristianos para integrar o conocer el Antiguo Testamento y el mensaje del Evangelio. Este es el libro en el que ambas dispensaciones, si la queremos llamar, algunos le llaman así, la ley y la gracia se unen para decirnos qué es mejor. ¿Qué es mejor, la ley o la gracia? ¿Qué es mejor, la ley o Cristo? ¿Qué es mejor, el antiguo pacto o el nuevo pacto? ¿Qué es mejor, el sacerdocio o el sacerdocio levítico arónico o el sacerdocio de Cristo? ¿Qué es mejor, los ángeles o Cristo que es superior a los ángeles? ¿Qué es mejor, el templo o Cristo mismo que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces de todo eso es lo que va a hablarnos el autor. ¿Qué es mejor, la sombra o la fotocopia, la representación o realmente la esencia misma? De eso es que va a hablar. Por ahora no se enfoquen mucho en la foto. Cuando vayamos leyendo voy a ir apuntando hacia la imagen que tenemos allá en la pizarra, en la pantalla inteligente, para que ustedes puedan ver a qué hace referencia el autor cuando leemos en el capítulo 9. Vamos a arrancar hoy. Recuerden que les dije la semana pasada que en la carta a los Hebreos se menciona la palabra Melquisedec. ¿Cuántas veces? Melquisedec, ¿cuántas veces se menciona en la carta de los Hebreos? 11 veces. 11 veces. Porque está tratando de apuntar que Cristo es de esta orden, de Melquisedec. Y la palabra sacerdocio es el tema central de esta carta hasta el capítulo 10. Sacerdocio. La palabra sacerdocio o sacerdote se va a mencionar 25 veces en todo el Nuevo Testamento. O sea, en toda esta carta, perdón, en todo este discurso, esta homilía de Hebreos. 25 veces. Esto es algo importante que nos debe decir a nosotros cuál es la idea principal del libro. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Por qué ustedes creen, y vamos a comenzar con esta pregunta, ¿por qué ustedes creen que se repite muchísimas veces la palabra Melquisedec y la palabra sacerdocio en la Biblia? ¿Qué ideas tienen? ¿Por qué ustedes creen? ¿Qué es lo que tiene el autor? Recuerden que es una argumentación. Él está argumentando en contra de un sistema, ¿ok? Tratando de unir puentes para decir, esto fue por este propósito, no es que lo vamos a desechar, tiene un fin, nos enseña algo, pero tenemos esta verdad de que Cristo es de esta orden. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se menciona 25 veces? Porque Melquisedec es parecido al Hijo de Dios. Ok, porque el autor está tratando de comparar a Cristo con Melquisedec y dice que Melquisedec es a la semejanza del Hijo del Hombre. O sea que Melquisedec apareció en la historia cuando habló con Abraham, y este Melquisedec, que no sabemos quiénes son sus padres, ni quiénes son sus madres, ni cuál fue su principio, ni cuál fue su fin, no tiene ni principios ni fin de días. Este Melquisedec fue alguien que Dios decidió que apareciera ante Abraham, y este era una semejanza del Hijo de Dios. ¿Y cómo era una semejanza del Hijo de Dios? Precisamente porque no tiene ni principios de días ni fin de días. Pero no solamente por eso, sino por los elementos que este hombre tenía. ¿Recuerdan qué elementos tenía este hombre que les dio a Abraham, para bendecirlo? ¿Los diezmos? No, Abraham le dio a él los diezmos, pero él le dio algo a Abraham antes. La bendición. Sí, la bendición, pero ¿cómo lo bendijo aparte de eso? Habían dos elementos físicos que hace a Cristo semejante a él también. Bueno, está bien, no se preocupen. Pan y vino. Génesis capítulo 14. Pan y vino, así fue que le salió al encuentro a Melquisedec, no llegó con las manos vacías. Él le ofreció pan y vino. Y entonces este hombre supo que era sacerdote y le dio los diezmos. Abraham, a él. Entonces, ahora ustedes recuerdan lo que Cristo hizo cuando instituyó la cena. ¿Qué fue lo que tomó? Pan y vino. Partiéndolo dio gracias. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Igualmente la sangre, o sea, haciendo la semejanza de esto, pero para que ustedes vean cómo esto fue una sombra y cómo este pan y este vino representaba de alguna manera el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario. Y esa es la semejanza de Cristo, de Melquisedec, perdón, con Cristo el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces eso es para que tengamos una idea de dónde viene todo y cómo esto es sombra. Sombra es un tipo, algo que ocurrió en el pasado pero que está proyectándose hacia el futuro de algo que va a venir.
Y entonces Cristo viene, reúne la noche que iba a ser entregado a los apóstoles, parte el pan y el vino y les dice esto. Ahí está actuando, es la primera vez que Cristo está actuando como sacerdote. Pero esto era simbólico hasta el momento en que Él verdaderamente fuese a morir en la cruz del Calvario. Entonces lo que está es prediciendo con sus discípulos de una manera práctica lo que iba a ocurrirle a Él con su cuerpo y con su sangre al derramarla en la cruz. ¿Ok? Entonces la razón, todavía estoy con la pregunta, ¿por qué se repite? Muy buena respuesta, porque Melquisedec es la semejanza del Hijo del Hombre en dos sentidos. Uno, en el sentido de que es sacerdote, ¿ok? Y que no tiene principio de días, ni fin de días, ni hay genealogía. Cristo no tiene ni principios de días, ni fin de días. En ese sentido, es semejante Él a Cristo. En otra semejanza que tiene Melquisedec con Cristo es en el sentido de que Él ofreció pan y vino a Abraham, que es el padre del judaísmo de la promesa. Cristo ofreció pan y vino, que es su cuerpo y su sangre, por nosotros, por los suyos. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? ¿Por qué se repite la palabra sacerdocio? Piensen en la palabra argumentación, que es un argumento. Y piensen y vean si pueden dar con la respuesta. Para enfatizar, ¿no? Énfasis, claro, la repetición indica énfasis. A veces Karina me dice, ¿por qué repites esto y repites esto y repites esto cuando estás predicando? Ya se entendió. Sí, pero muchas veces nosotros los predicadores tenemos esa estrategia. Y como esto es una homilía o es un discurso, ustedes pueden ver que él está tratando de meterle como dé lugar la idea de que Cristo es sacerdote. Ese es el punto. Y de que Cristo es sacerdote, pero que no solamente es sacerdote, que no es sacerdote según la orden de Aarón y de Leví, sino que Cristo es de una orden mayor, mejor que la de Leví, que la de Aarón, porque Leví, recuerden lo que él argumentó anteriormente, Leví moría. Y cuando moría, sus hijos tenían que tomar el sacerdocio. Y debido a que morían, entonces llegaron a ser muchos. Y además de eso, ellos no tenían ningún juramento. Pero de Cristo en el Salmo 110.4, o 110.4, que el hermano me corrigió la semana antepasada, en el Salmo 110.4 se dice que Cristo es sacerdote para siempre bajo un juramento de Dios y que Dios no se iba a retractar jamás de ese juramento, según el orden de Melquisedec. Entonces, la repetición es otro de los propósitos por el cual se repite la palabra sacerdocio muchas veces, o sacerdote, 25 veces en la carta a los hebreos. Lo que está tratando de decirnos, y además nos está diciendo que este es un pan sólido. Si usted entiende el rol de Cristo como sacerdote, usted jamás de los jamás se va a dudar de lo que Cristo conquistó por usted y de su salvación. Jamás. Porque Él todavía y para siempre va a estar intercediendo por nuestros pecados. Así que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y lo vamos a ver hoy. ¿Cómo murió por nuestros pecados pasados? Justificado. Señor, pecador convicto y confeso, usted ha sido perdonado. Resolvió nuestros problemas del pasado, ¿verdad? La santificación resuelve nuestros problemas del presente. ¿Cómo? Bueno, porque Cristo posicionalmente, santificación significa apartarme de un lugar y ponerme a otro. Y Pedro nos dice que fuimos movidos o fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Con un propósito de que anunciemos como efecto de ese cambio de dirección para que nosotros anunciemos las buenas nuevas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la santificación. La santificación que me salva es precisamente la santificación posicional, la que Cristo ha hecho. Porque Él hizo ese cambio cambiándome de las tinieblas a la luz admirable, sabiendo que aún así yo iba a fallarle en el presente y resolvió mis pecados del presente. Sin embargo, sabemos nosotros que esta es en el griego está como en voz media, lo cual significa que Dios me santifica y me habilita para que yo también me santifica. Por eso le dice, todo aquel que tiene esta esperanza, hablando primera de Juan 3, 2 en adelante, dice, hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que como nosotros vemos y contemplamos a Dios y vemos la santidad de Dios y vemos que Dios es puro, nosotros queremos imitar a Dios. Y la razón por la que podemos hacerlo es porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y el pecado no es nuestra naturaleza. El pecado no es nuestro ambiente. No nos vamos a sentir cómodos, ni felices, ni satisfechos con el pecado. ¿Significa que no pecamos? Sí pecamos. Pero cuando pecamos, inmediatamente dentro de nosotros está activada como una hipersensibilidad al pecado. Tenemos al Espíritu de Dios que inmediatamente nos va a recordar su palabra y nos va a decir, te saliste del carril.
Se te salió la rueda de la carreta, decimos en Venezuela. Y uno dice, ¿qué hice? Hasta en cosas insignificantes. Yo les pongo este ejemplo. Una vez cuando mi niña tenía unos 2 o 3 años, pasó un heladero por el frente de mi casa y mi esposa le compró un helado. Y yo había llegado del trabajo y estaba acostado con mi boca abierta, durmiendo. Ella, como todo, así como los niños que son muy pegados a mí, ella también ha sido así. Ella, como todo niño, emocionada porque le habían comprado un helado, ella quiso compartir su helado conmigo. Pero yo estaba dormido con la boca abierta. Y ella no puede, un niño no puede asimilar que mi papá está dormido, lo tengo que dejar quieto. Ella, de la emoción de haber recibido el helado, salió corriendo y me lo metió en la boca. Yo estaba dormido, imagínense. Me he levantado de ahí, mire, contentísimo y con unción, ¿verdad? Me paré, hermano, vamos a decirlo, va a sonar feo, pero como endiablado. ¿Cómo tú vas a hacer? ¡Guap! Y me quité la correa y le di sus 4 tanganazos y tal, pero yo estaba medio dormido, estaba como inconsciente de lo que estaba haciendo. Y ella se tiró de rodillas a llorar por allá. Su heladito hasta se lo desbaraté y se cayó. Y inmediatamente el Espíritu de Dios me dio tremenda reprendida, que me tuve que tirar donde ella estaba de rodillas, yo de rodillas, a pedirle perdón, decirle que me perdonara y tratar de conseguir un heladero para comprarle otro helado. Lamentablemente no pasó otro heladero, pero gané la relación con mi hija. Pero están cosas insignificantes como esa que uno dice, bueno, está en mi derecho y todo, pero es que uno lo hace, pues, a veces hasta por inconsciencia, puede pecar. Y el Espíritu de Dios nos va a decir cuando estamos mal. Porque antes de que un cristiano peque, el Espíritu de Dios va a activar su palabra y nos va a recordar continuamente. Hey, recuerda que la palabra dice esto, dice aquello, dice esto y esto. De una manera milagrosa, en cuestiones de segundos y de minutos nos pasan cientos de versículos por la cabeza. Así no nos lo sepamos de memoria. Recordamos hasta la prédica, parece que así en flash, las prédicas de los pastores nos llegan. ¿Por qué? Porque ese es el recurso que Dios nos ha dado para que nosotros podamos santificarnos. Y la santificación resuelve nuestros pecados del presente. Y la glorificación, que es la tercera parte teológica, resuelve nuestros pecados del futuro. Por eso dice, el que comenzó la obra en vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Para cuándo? Para el día de su venida. Para que ninguno diga, ya yo alcancé la perfección, ya yo estoy libre de pecados, ya yo estoy santificado totalmente. No. Hasta que Cristo venga no se va a consumar tu pecado. No se va a acabar de que tú peques, porque Él te tiene que habilitar para que no peques más. Eso es lo que se llama en teología, en Romanos 8:22, la redención del cuerpo. Hasta ahora ha sido redimido nuestro espíritu y nuestra alma, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido. Nosotros esperamos, como la creación espera la redención, porque vemos la contaminación y todo esto, nosotros también gemimos dentro de nosotros mientras esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo, que Pablo llamó que este cuerpo es un cuerpo humillante, porque es un cuerpo que se le caen los dientes, ¿no es así? Es un cuerpo que se envejece, que le salen canas, más con niños como los míos. Sí, es un cuerpo que si no se baña 3 o 4 días se pone podrido. Es un cuerpo que nos humilla. Cuando nos vamos a ver el espejo nos asustamos, tenemos que utilizar eventualmente anteojos. Ya la barbilla me está saliendo blanca, o sea, el cuerpo nos humilla. Y si no cuidamos nuestro organismo y tragamos, nos vamos poniendo, imagínense. Como yo que he aumentado, era 32 cuando llegué aquí, estoy a 38. Y el Señor me ha reprendido por eso también. Hasta en eso el Señor nos habla, mi hermano. ¿Ah? No, hermano, usted necesita comer más. Tiene que comer más. Que las arepas suyas que no debe estar comiendo usted, ¿verdad? Yo lo ayudo con el problema. Entonces, el punto es, mi hermano, que nuestros pecados están resueltos, pasados, presentes y futuros, con la justificación pasados, con la santificación presentes y con la glorificación, que el Señor sabe que no la vamos a alcanzar nosotros por nuestro medio. Él va a hacerlo. Él nos va a redimir y vamos a alcanzar, vamos a resolver el problema. Dios va a resolver el problema del pecado futuro. Eso es maravilloso, ¿no? Eso lo hemos visto muchísimas veces aquí. Ok, segunda razón, pero estoy nada más recogiendo la respuesta de ustedes y por ahí me estoy yendo. No estoy ni siquiera entrando al texto, esto ni siquiera es la introducción. Así que ustedes decidan. Bueno, la razón por la que se utiliza la palabra sacerdocio 25 veces y Melquisedec es porque estaba la audiencia. ¿Recuerda la audiencia que está recibiendo esta carta? ¿Quiénes son? Los hebreos. Los hebreos, o sea, el pueblo judío. Y que todavía tenían en pie, ¿qué cosa? El templo. Y que todavía seguían ofreciendo, ¿qué cosa? Sacrificios, ofrendas por los pecados. Entonces, como eso estaba ocurriendo, él necesitaba desbaratar este sistema y tratar
de crear desconfianza en el sacerdocio. ¿Qué tipo de sacerdocio? Aarón. Muy bien, sí, levítico arónico. Sí, está correcto. Él estaba tratando de decir, ya esto no sirve de nada, mis hermanos. El sacerdocio levítico arónico es parte del viejo pacto. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Pero no nos vamos a quedar sin sacerdote. Hay alguien que es mejor que el Leví arónico. Las desventajas de Aarón, de Leví y Aarón, es que ellos tenían un sacerdocio sin juramento. Segundo, era, ¿qué cosa? Era heredado. ¿Heredado por qué? Porque precisamente la desventaja es que morían. Al morir, entonces llegaron a ser muchos. Tercero, el sacerdocio no cesaba de trabajar. Era un trabajo continuo. Lo hacían todos los días, el sacerdocio en el lugar santo. Y una vez al año en el lugar santísimo, en el día de la expiación. Era continuo. Y además, como era continuo, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, no podría sentarse. Tenía siempre que estar en pie mientras estaba sirviendo en el altar, en el lugar santísimo. No se podía sentar. Si comparamos este cuadro, a lo mejor podemos decir muchas más cosas, con Cristo. Pero ofrecía ¿qué cosa? ¿Qué ofrecía este? Animales y sangre. ¿Sangre de ellos? No. Ajena. Esa es otra ventaja y muy importante, y ese es el argumento del capítulo 9 y 10. Si comparamos este cuadro con Cristo, ¿qué vamos a encontrar nosotros aquí con Cristo? ¿Qué tipo de sacerdocio? Que es, vamos a contrastar, sin juramento. ¿Qué sería lo contrario de sin juramento? Tiene juramento. Oh, tiene un juramento. ¿Dónde está ese juramento? Salmo 110.4, ¿qué dice? ¿Es así? 110.4. 110.4 que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El problema con este sistema, argumento número 1 es, ok, si Leví y Aarón es el sacerdocio continuo y perenne y para siempre, ¿qué vamos a hacer con el Salmo 110.4? Señores, ¿ven? Entonces está destruyendo la base de ellos que ellos crean. ¿Qué vamos a hacer con el Salmo 110.4? ¿En quién se cumple ese salmo? No se puede cumplir en ellos porque ellos son un sacerdocio sin juramento. ¿En quién se va a cumplir? En Cristo solamente. Entonces, en ese sentido, Cristo es el Hijo de Dios y es Él el que tiene el juramento. Por lo tanto, Cristo es mejor que este sacerdocio. Nosotros, aunque ustedes no ven haciendo esto, Él es mejor sacerdote que Leví y Aarón. Porque Leví moría, pero Él murió y resucitó y vive para siempre. Y eso es el argumento de Él. Segundo argumento, era heredado. Pero el de Cristo fue anunciado. Y definitivo para siempre. Porque al ser heredado lo que quiero decir es que cesaba y lo agarraba a otro. Cesaba y lo agarraba a otro. Cristo lo agarró para siempre. Continuo. Cuando dice continuo quiere decir todos los días. El de Cristo es una sola. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Sin embargo, la Iglesia Católica, a través de la transubstanciación, o la Eucaristía, o la hostia, la consagración del pan, ¿ellos qué hacen? Ellos dicen que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y ellos lo están sacrificando. Entonces ellos ven en la hostia y en el vino literalmente un sacramento y ellos ven eso como que si fuese realmente el cuerpo de Cristo. Y lo ponen, lo que sobre, si se cae un pedacito de pan, se le puede estar cayendo la mano a Cristo, lo tienen que recoger con una servilleta y meterlo en la patena, porque se puede caer un ojo o la parte, ellos tienen que comerse eso completamente. El sacerdote, porque literalmente se transubstancia y se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que creen ellos, y que no es un símbolo, sino que es literal. Yo estoy preparando una respuesta para el sacerdote Luis Toro sobre ese tema, por cierto. Pero eso es muy importante. Dígame, mi hermano. Se convierten en caníbales. Sí, se convierten en caníbales, precisamente. Entonces es una sola vez. El sacerdote Aarón, cuando estaba en el lugar santísimo, ¿se podría sentar? No, no tenía descanso, el pobrecito. Aparte que duraba todo un año preparándose para él. Y líbrese Dios que entrara habiendo olvidado una letra de la regla que tenía para entrar a ese lugar santísimo. Ahí caía muertito.
pero no se podía sentar. Cristo entró al lugar santísimo, se ofreció a sí mismo y después se sentó a la diestra de la majestad. Así que Cristo se sentó, indicando cesación de sacrificio. No hay más sacrificio. Y ahí está el problema de la Iglesia Católica. Si siguen sacrificando a Cristo, entonces Cristo no murió una sola vez, lo siguen sacrificando todos los domingos o cada vez que celebran la misa. Se sentó en pie y además animales y sangre ajena, con eso tenía que llegar el sumo sacerdote y los sacerdotes. Cristo no solamente fue el sacerdote, sino que también fue la víctima. Él no ofreció sangre ajena, sino que ofreció su propia sangre. ¿Cómo ocurrió eso? Nosotros no lo podemos entender, mis hermanos, pero la Biblia dice que lo hizo mediante el Espíritu Eterno. O sea que hay algo que nosotros no podemos determinar. Recuerden que él dice que es difícil de entender estas cosas, es profundo. No es leche, no es mamila, no es tetero, es pan sólido. Y necesitamos entender los símbolos, necesitamos conocer los tipos, necesitamos conocer otras cosas del pasado para poder comprender mejor. Así que Cristo no viene con sangre ajena, sino que viene con su propia sangre. Y si pudiéramos agregar un detalle más aquí, entonces Él es el sacerdote que lo ofrece, pero a la vez es el sacrificio. Entonces lo que está diciendo, aunque ustedes no ven a Cristo operando como sacerdocio, el Salmo 114 se cumple en Él. Y esto es todo lo que Él hizo. O sea, Cristo literalmente es mejor, mayor, superior a Leví y Aarón. Si ustedes siguen confiando en esto, esto no es malo. Esto sirvió de plataforma o de símbolo para que nosotros pudiéramos entender lo que iba a hacer este señor aquí. Pero si ustedes solamente se quedan aquí, señores judíos, señores hebreos, a quien él está hablando, se quedan aquí, se van a quedar con la religión, pero no con Cristo, el dador de la vida, el creador del universo. Se van a quedar con el sistema, es como quedarse con la fotocopia y no con el original. Es como quedarse como cuando yo me paro aquí, no sé si se puede ver, me paro aquí, no hay sombra aquí, no hay sombra mía, bueno, no hay sombra ahorita. Es como que yo me pare aquí, se quede la sombra y Karina me diga, ya no te quiero a ti, quiero tu sombra, y se quede con la sombra. ¿De qué le va a valer? Dice Karina, ojalá pudiera hacer eso, ¿verdad? Hermana Cecilia, quédate con la sombra y no te quedes con Carlos. O sea, eso es lo que le está diciendo el autor, ese es el argumento de él, y por eso él va a repetir y va a ser enfático con el tema del sacerdocio. Quédense ustedes con su sistema viejo. ¿Los va a salvar? ¿Les va a dar vida eterna? ¿Va a resolver el problema de sus pecados? No. Van a seguir cesando, van a seguir muriendo, van a seguir presentando sangre ajena, van a seguir haciendo un montón de cosas y a la larga no van a lograr nada porque esto es sombra de lo verdadero. Mira la ley no puede salvar. Exacto. Y otra cosita que está aquí, que no la puse, otra diferencia, pues yo le dije que pudiera haber más, pero ahorita me estoy acordando de otra. Ellos entraban en un santuario, Hecho de mano de Dios. muy bien, un santuario humano, hecho por manos humanas. Pero este entró al cielo mismo, al santuario celestial. Y recuerden lo que vimos en el capítulo 7 y 8, donde el autor nos dice que milagrosamente cuando Moisés levantó el tabernáculo, él no lo hizo de la nada, ni porque Dios dijo levántate un tabernáculo, sino que Dios le mostró a Moisés y dice, haz el tabernáculo conforme a lo que has visto. Así que Moisés tuvo que tener una referencia, un diseño ya existente que Dios le mostró a él para que él pudiera guiarse y hacerlo conforme a lo que él había visto. Así que cuando Moisés diseñó el tabernáculo, este que ustedes están viendo aquí, cuando él diseñó este tabernáculo, él lo diseñó con una imagen visual que tenía que Dios le mostró a Moisés. ¿Y cuál fue esa imagen visual? No era de este mundo. Es que existe un tabernáculo celestial, que fue la base y el fundamento y la referencia de Moisés para poder construir este. Y es a ese lugar donde va a decir el autor en el capítulo 8 y 9 que Cristo entró. Mientras estos entraban a un templo o a un tabernáculo hecho por hombres, Cristo entró a un tabernáculo celestial que no es hecho por hombres, que además
Es mejor que este porque este es una copia de la referencia original, donde Cristo entró. ¿No es eso maravilloso? ¿Verdad que es difícil de entender, mis hermanos? Es profundo. Pero eso es lo que garantiza nuestra eterna redención. Y lo vamos a ver. 3 veces se menciona la palabra eterna redención en la carta a los hebreos. O eterna salvación. Porque quiere el autor darnos a entender, esto no te puede salvar. Cristo te salva y te salva definitivamente, eternamente. Porque lo que logró aquí como efecto para los suyos es grandioso. Vamos a entrar al capítulo 9. Ahora sí, ya esta era la introducción. Ahora sí vamos a entrar al capítulo 9. Voy a tratar de no detenerme mucho, a menos que haya algo que importar y decirles y referirlos a la imagen. Dice el capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto, recuerden lo que venía diciendo anteriormente, tenía ordenanzas de culto y un santuario humano, un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora va a describir el tabernáculo. ¿Cómo lo va a describir? Dice, en la parte primera, llamada el lugar santo, es esta que ustedes ven aquí, mis hermanos. Aquí, vamos a ver este primero, enfóquense aquí. Esto es el lugar santo, en la parte primera. Esto es el lugar santo, ¿ok? Lugar santo, dice, en la parte primera, llamado el lugar santo, estaba el candelabro. ¿Dónde está el candelabro? Este es el candelabro del que está hablando. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, tras el segundo velo, que es el que está aquí, que aquí no lo podemos ver porque había algo que impedía, solamente el sumo sacerdote entraba aquí, aquí está descubierto para que ustedes puedan verlo. Tras esto, había un velo, ¿verdad? Detrás del velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Aquí no lo podemos ver, pero un incensario de oro debe estar por aquí en algún lado. Ya después cuando vemos el se les voy a mostrar las imágenes una por una para que ustedes lo puedan ver. El incensario de oro, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Esta es el arca del pacto, esta que ustedes ven aquí. ¿Ok? Es esta misma que está aquí, el arca del pacto. ¿Ok? Esta misma que ustedes ven aquí, perdón, esta. ¿Sí? Esta es el arca del pacto. Y aquí están lo otro que él va a describir ahora. Dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una suma de oro que contenía, pero una urna de oro, la urna, que está aquí, una urna de oro que contenía el maná. Tenía 3 cosas, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, de los 10 mandamientos originales que Dios le dio a Abraham. Esas 3 cosas estaban, le dio a Moisés, perdón, estaban dentro de esa urna, de esa urnilla. Entonces, ¿qué cosas habían dentro de la urna? La maná, el maná y la Ustedes recuerdan lo que Cristo dice. Esto es importante, cuando dijo, yo soy el maná que ha bajado del cielo. Yo soy el pan. Sí, pero también está refiriéndose al maná. Yo soy el maná, yo soy el pan que ha bajado del cielo. O sea, esto que bajaba del cielo, simbólicamente, tipológicamente, representaba a Cristo. Dios le está diciendo, ahora yo he bajado, yo soy ese maná que comieron nuestros padres allá. Yo soy. Qué increíble, ¿no? Que esto representa eso. Ahora va a decir, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Aquí están los querubines, porque Dios había mandado a diseñar 2 querubines que estaban arriba de esa arca, arriba de esa urna. Y estaban allí viéndose de frente el uno para con el otro. Eso era lo que hacía. De ahí se agarra la Iglesia Católica para decir, ahí está, en el templo había imágenes. Pero yo le digo, hay una diferencia. Dios los mandó a hacer. Y no todo el mundo tenía acceso a verlo. Solamente lo veía el sumo sacerdote. El pueblo sabía que existía, pero ellos no iban a la imagen a decirle, ay, por medio de ti vengo a pedirte e implorarte. Tampoco el sacerdote le oraba a ese querubín para que aceptara a Dios el sacrificio. No hay evidencia de eso. O sea, que esa es una imagen que Dios hizo, mandó a hacer. Pero ¿quién nos mandó a nosotros a hacer imágenes en nuestros templos? ¿Qué significa la vara de Aarón? ¿Por qué reverdeció ahí? ¿Qué está mal? Acuérdate que cuando Dios llamó a Aarón, él cargaba una vara, porque él era pastor. Y entonces cuando Aarón le puso a Dios 5 objeciones, 5 excusas para no ir, una de esas excusas es,
Señor, si yo me presento allá a ellos, van a decir, Dios no te envió, ¿qué les voy a decir? Moisés, perdón. Moisés dice, ¿qué voy a hacer yo? Fue Aarón, la vara de Aarón, ¿verdad? Entonces, la vara de Aarón floreció, reverdeció y se mostraron flores. Entonces, esa vara representa autoridad y también representa sacerdocio. Porque acuérdate que Aarón viene a representar el sumo sacerdocio. Lo que quiere decir esa vara de Aarón dentro de aquí es que solamente el sumo sacerdote puede entrar allí. Eso es lo que quiere decir esa vara de Aarón. ¿Ok? Entonces ese es el punto. No sé si la respuesta esté bien porque, no sé, pero la idea es que la vara siempre en la Biblia va a representar el sacerdocio, esas cosas, utensilios que usaban esos sacerdotes. Sí. Y por eso estaban ahí. Sí, exacto. Son sombras y representan el sacerdocio. ¿Ok? Y la ley también, ¿por qué estaban los 10 mandamientos allí? Me podrían preguntar, ¿por qué estaban las 2 tablas? Bueno, si nos vamos a Gálatas 3, 16 al 19, va a decir Pablo, ¿para qué sirve la ley? Él nos va a decir, la ley sirve como un ayo. Un ayo es un maestro que me agarra, o un guía, que me agarra de la mano y me dice, tú no me puedes cumplir a mí, tú estás completamente perdido. Pero yo te voy a mostrar a alguien que sí te puede salvar. Y me lleva hasta donde está Cristo. Y me dice, este sí te puede salvar. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley si la salvación no se puede lograr por medio de la ley? Bueno, porque la ley tenía el propósito de infringir en nosotros la idea de que nosotros somos tan miserables que jamás vamos a llegar al estándar de Dios. Y cuando yo digo, estoy desarmado, miserable de mí, uno se ve a los hombres en la Biblia, soy hombre muerto, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo cuando se comparó con la ley. Y dice, la ley no es mala, el malo soy yo. Porque lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Entonces, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y en medio de esa agonía del apóstol Pablo, él dice, pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la ley simplemente Dios la da, y dice por el Espíritu Santo. David también escribió, creo que en el Salmo 119, en uno de esos versículos, dice que la ley de Jehová es perfecta. Tan perfecta que nosotros no la podemos alcanzar. Pero dice, la ley de Jehová es perfecta. Y dice que convierte al alma. Cuando yo me pongo a estudiar los mandamientos y digo, wow, yo no los puedo cumplir. Señor, ¿qué hago? No puedo hacer nada, estoy perdido. Entonces la ley me dice, claro, es que tú no me vas a poder cumplir jamás. Por eso la salvación no es por la ley. La ley solamente tiene el propósito de apuntar hacia Cristo. Y por eso están esas leyes allí. Esos 10 mandamientos están aquí. Están 3 cosas. El maná, que representa a Cristo mismo. Ya Cristo estaba en eso allí. De esa manera. Cristo estaba allí por medio de la vara de Aarón, que representa el sacerdocio. Pero Cristo también, en los mandamientos, está diciendo, ¿saben qué? El antiguo pacto no me va a salvar. Yo estoy apuntando hacia alguien que realmente puede salvarle, que es Cristo mismo. A lo mejor habrá mucho más profundo de esto, ¿no? Yo solamente estoy por encimita porque no me quiero detener en eso, pero podemos buscar e investigar más de eso. Pero la idea es entender que la ley nos lleva allá, a Cristo, que nos convierte, nos dice, no puedo hacer nada. Hay algo en mí que está mal, porque señala mi pecado la ley. Yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley. La ley me dice, no adulterarás. Oh, yo he adulterado, ya estoy listo. Estoy fritico, como dice, sin aceite. Dice la hermana, es así, frito y sin aceite. Entonces, dice el autor en el capítulo 9, versículo 4, ya en el versículo 5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. No se podía hablar en detalle porque el autor no tenía acceso a ese lugar. Solamente eso era algo privado del sumo sacerdote. Dice, yo no tengo los detalles completos de cómo son. No voy a dedicarme a describir esos querubines. Versículo 6. Y si dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, ¿ven? Para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Yo me quedé pensando hoy, cuando estaba leyendo esto en la mañana, los pecados de ignorancia del pueblo. Y dije, necesito detenerme aquí porque no había considerado esto. Me voy a detener y voy a investigar qué tipos de pecados podría cubrir el sumo sacerdote cuando entraba allí. Parece ser que no era todo tipo de pecados. Parece ser que eran los pecados que se hacían por ignorancia. Porque había muchos pecados intencionales.
Por eso dice pecados de ignorancia del pueblo. Y si no estaban resueltos todos los pecados del pueblo de Israel, quiere decir que ese sacerdocio no servía. Por algo él está diciendo eso aquí. O sea, sacerdocio, en pocas palabras, el pueblo no quedaba totalmente purificado, solamente de ciertos pecados, pero necesitaba todavía seguir resolviendo el problema de los pecados intencionales, de los pecados voluntarios, de los pecados premeditados con alevosía y ventaja. Esos no estaban cubiertos allí. Qué increíble, ¿no? O sea que había una limitación en esa ofrenda que ofrecía el sumo sacerdote. La ofrenda no era completa entonces. La ofrenda, eso es lo que está el autor tratando de decirnos. Él ofrecía los pecados la ofrenda por sus propios pecados y los pecados de la ignorancia de su pueblo, del pueblo. O sea, nos da a entender, vean que el autor no lo está diciendo porque él puede decir, murió y lo ofrecía por sus pecados. O sea, los pecados, y hay una frase preposicional descriptiva de ignorancia que califica qué tipos de pecados. Esa ofrenda validaba, o sea, que el qué cosa. sacrificio no era completo. Ese sacrificio que se presentaba ahí no Era completo, suficiente. pero no tenía efecto sobre otras categorías o tipos de pecados. El sacrificio sí era completo porque se ofrecía. Y según el rito de Moisés era completo. Lo que pasa es que no tenía efecto o poder sobre ciertos pecados. Okay. Ese es el punto. Y ya ustedes pueden decir qué argumento está tratando de decirnos el autor. O sea, había necesidad. Eso no era perfecto. Recuerdan que en el 8 estaba diciendo que eso no era perfecto. Que eso era una sombra, que eso era defectuoso. Si hubiese sido perfecto, ¿para qué viene Cristo? Está listo, el sistema me salva. Como le decía yo a un hermano ayer, si la ley me salva, ¿para qué Cristo va a venir? Vive por la ley, como dicen los adventistas, voy a guardar el sábado porque el domingo es del diablo. Ok, guarda el sábado, pero te has obligado a guardar los otros 612 mandamientos. Porque no es uno solo, son 613 mandamientos. Si guardas uno, estás obligado a guardar toda la ley. Y cuando te sientas miserable, incompetente e impotente e incapaz de poder guardarlos, ¿a quién vas a acudir? Vas a decir, no me puedo salvar por esto. Vas a tener que necesitar un salvador, porque no vas a poder. Y eso es lo que nos está tratando de argumentar el autor aquí. El pueblo era ignorante, pero cometía pecados intencionales también. Eso no estaban cubiertos. Como queriendo decir, había que hacer algo. Se necesita hacer algo. Ellos se sentían sintiendo sucios y contaminados. La ley lo encerró todo bajo pecado, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Para que nosotros podamos entender, necesitamos a un Salvador. Todo está intencionalmente planeado por Dios. Si yo me pudiera salvar por la ley, por el sistema de cultos que ellos tienen, levítico, arónico, de ofrendas de pecado anuales y diarios, continuos, no tiene sentido que Cristo venga. Pero si Cristo no viene, ¿cómo se cumple que Cristo es sacerdote para siempre? Había profecías que tenían que cumplirse. Y eso es el argumento del autor. Ahora vamos a ver lo que continúa diciendo el autor. Dice, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, o sea, con esto de que el sacerdote entraba por el pecado de ignorancia del pueblo, el Espíritu Santo daba a entender algo. Que no todo el mundo la agarraba, no todo el mundo le caía el 20. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Entendieron eso? ¿Cómo que no se ha manifestado el lugar santísimo si el sacerdote entró al lugar santísimo? ¿Qué está diciendo esto? El Espíritu Santo está diciendo, hay algo defectuoso, hay algo que falta, hay algo que está incompleto. El camino no está completado y por eso ustedes siguen en sus pecados. ¿Ven la idea de lo que está diciendo esto? Dice el Espíritu Santo, todo esto está planeado por Dios. Y el Espíritu Santo planeó esto dando a entender que esto era defectuoso, que el camino al lugar santísimo no había ocurrido realmente, que el sacerdote simplemente estaba haciendo un símbolo, él simplemente estaba haciendo una representación de algo que no había ocurrido. Él lo hacía, pero como era humano y era algo humano, era defectuoso, faltaba algo. Entonces lo que está apuntando es hacia el verdadero sacrificio que Cristo iba a hacer. Y el Espíritu de Dios tiene todo configurado y todo planeado intencionalmente. Y el verdadero santuario. Y el verdadero santuario, o sea, el lugar santísimo, lo que está diciendo el autor en pocas palabras, el verdadero lugar santísimo no es este. Esto no es el verdadero lugar santísimo. Bueno, Sí. Y está velado por el velo. Y además, si fuese el verdadero lugar santísimo, el punto es, ¿por qué se perdieron esas cosas del lugar santísimo?
sea, ahí también Dios nos está diciendo algo. Si es verdaderamente nosotros estuviéramos resueltos, ¿por qué solamente el sumo sacerdote tiene que entrar? Tenemos que preguntarnos ciertas cosas. ¿Por qué solamente el sumo sacerdote podía entrar y por qué nosotros no podemos entrar? ¿Qué pasa si después que el sumo sacerdote ofrezca el perdón por los pecados, la ofrenda por los pecados, y salga y yo diga, bueno, como ya yo estoy libre, voy a entrar al lugar santísimo, ¿será que puedo entrar? Quemadito iba a caer, mi hermano. Fritico y sin aceite. Yo tengo ¿Verdad? una observación Okay. que dice los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Serán eso, lo veo yo de esta manera, los pecados generales que hasta el mismo sacerdote es culpable de cometer, pero los pecados del corazón, como desear a otra persona que no sea tu esposo o cosas así, esos son pecados que él no puede pedir porque esos son individuales? Son pecados, cuando dices de ignorancia, quiere decir que tú no los has planificado o los has cometido porque desconoces que vas a pecar contra Dios. Hay muchas cosas porque la ley no todo el mundo la comprendía. Pero lo que quiero decir es como esos pecados que son ocultos, ¿no? Que son individuales de cada persona. Solo Cristo ve el corazón. Ah, claro. Entonces el sacerdote en realidad solamente lo de ignorancia puede pedir por el pueblo porque ya eso cometido que la gente no van a confesar. Claro. Solamente Cristo ve esos pecados. Y solamente Esa parte no la cubría el sacerdote. El sacerdote Exacto. solamente veía la parte externa y cubría por los eso digo pecados que no- externos. Sí, por eso digo yo que la palabra ignorancia es tan importante porque solamente los pecados generales, por Ujú. decirlo así, Sí. el sacerdote puede pedir por eso, pero no cada uno individual. No resolvía problemas internos. Ese es el problema. No, tiene razón en ese sentido. Sí, claro que sí. Ok, versículo 9. Ok, no, vamos a leer otra vez el 8 que me gustó. Dando el Espíritu a entender ¿con esto qué? Recuerda que esto es un elemento referencial, que hace referencia, valga la redundancia, a lo que se dijo anteriormente. Es decir, que el sacerdote ofrecía el sacrificio, ofrenda o sangre por sus propios pecados y los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras está en pie, no se ha manifestado. Y ese camino es Cristo. Yo les dije aquí una vez a ustedes, mis hermanos, que asombrosamente el templo tenía 3 departamentos, que era el atrio, que no lo vemos aquí, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Saben cómo se referían los sacerdotes y el pueblo de Israel a esos 3 lugares? El camino, el atrio era el camino. Estamos en el camino hacia la purificación de nuestros pecados. El lugar santo era la verdad. Era la verdad porque aquí es donde nosotros nos tenemos que sincerar con Dios. Tenemos que despojar todo y traer la ofrenda, traer la palomita, traer la oveja, traer esto ante el sacerdote. Este es el lugar de la verdad, donde yo tengo que despojarme de toda mentira y tratar de ser sincero delante de Dios. Y luego en el lugar santísimo era la vida, porque el sacerdote tenía que pasar un año purificándose para salir de ahí vivo. La esperanza del pueblo estaba en que el sumo sacerdote saliera vivo de allí, porque si no salía se sentía totalmente perdido. Cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. Eso es lo que Cristo está diciendo. O sea que está haciendo referencia al templo. Ustedes están equivocados, ustedes están enfocados aquí, pero eso soy yo. Y la gente cree solamente que está hablando de otra cosa, pero Jesús está hablando del templo, de allí. Y recuerden que eso lo dijo en Juan 14:6, donde Él dice, está hablando, yo me voy. ¿Por qué se turba vuestro corazón? Creen, digo, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muéstranos al Padre. Y entonces Cristo ahí va y les va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la gente pensaba que el Padre se mostraba aquí. Ellos creían literalmente que el Padre se mostraba o se manifestaba en el lugar santísimo. Y Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estoy ahí. Eso es increíble. Eso es muy profundo. Nos vuela la tapa de los sesos y no lo podemos entender jamás, pero tiene un propósito. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esto es símbolo, una representación gráfica, un diseño, una fotocopia de algo que sí es original. Lo cual es símbolo. Y el tiempo presente ya deja esto en el pasado. Exacto.
Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, que era lo que la hermana dice, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones. ¿Saben qué es abluciones? Lavamiento del cuerpo. Había un ritual en el que el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que lavarse el cuerpo, y el pueblo también. Había piscinas alrededor del templo también para eso, o estanques, o el lavatorio, ¿recuerdan? Ahí estaba la mesa del lavatorio también. Consistía solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, lavados. Lavamientos de purificación. Sí, eran lavamientos de purificación del cuerpo, de ciertas partes del cuerpo. Y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que él le dice eso porque para ese momento todavía el templo estaba en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Por qué es el más amplio? ¿Por qué es el más amplio? De todo el mundo. Ahí solamente entraba el pueblo judío. Ya la agaraste, mi hermano. Cristo Todos. es todo. Toda raza, toda lengua, toda Nación. nación tiene la oferta de Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, ese tabernáculo es más amplio, porque aquel estaba limitado al pueblo de Israel. Y aunque había un departamento para los gentiles, tenían derecho a llegar hasta cierto lugar. Y ahí es donde se había concentrado todo el negocio de los sacerdotes para venderle a los gentiles y a los extranjeros que venían a ese lugar y hacer un tremendo negocio del templo de Dios. Sí, y también es perfecto porque no igual que el sacerdocio antiguo, es uno nada más y nunca muere ese templo. Y además es celestial. Es celestial. Es celestial, por eso es el más perfecto. Es más amplio porque abarca más. No está limitado a una tribu, a una cultura, a un país o a un pueblo. Ahora abarca a judíos y gentiles convertidos a Cristo. Y va todavía más allá porque Cristo lo conocemos desde que nació allá en Belén. Ajá. Pero nos dice que Él dice que con la gloria que yo tuve desde antes De la fundación del mundo. Por supuesto, es más amplio. Y va a decirnos, ¿dónde me queda en el 11, no? Sí. Ok, el tabernáculo no hecho de manos, perdón, ¿seguro? Ok, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, como el que está presente aquí, es decir, no de esta creación, que fue la referencia, si nos vamos atrás, ¿de quién? De Moisés, que Dios le mostró en el monte. Dijo, hazlo conforme al diseño que se te mostró en el monte. Moisés lo vio antes. Moisés simplemente hizo una representación de lo que vio. No era, él no pudo hacer, no pudo traer, para Dios era más fácil bajar ese santuario del cielo y ponerlo ahí en la tierra. Pero Dios dice, se lo muestro y tú lo haces. Te doy el plano visual para hacerlo. Yo te puedo decir, tremenda memoria tenía Moisés. El Espíritu de Dios, hermano, le tuvo que haber recordado a Moisés. Recuerda cuando Moisés bajó de allí con la gloria, que tenía que cubrir el rostro de la gloria que traía. Estaba cubierto por el Espíritu de Dios. Y por eso en la Biblia es la palabra de Dios, porque ¿quién va a recordarse de todos estos detalles? Esto es profundísimo, hermano. El vestuario sacerdocio. Y Moisés vino e hizo todo conforme a lo que se le mostró. A menos que el Espíritu de Dios estuviese continuamente trayéndole la imagen a Moisés. Porque le dice así la Escritura. Le dice, mira. Le dice, ve y haz el tabernáculo conforme al tabernáculo que se te ha mostrado en el monte. O sea que él lo tenía aquí y el Espíritu de Dios tuvo que... O sea que vean que ustedes que está muy profundo, hermano. Cuando nosotros nos metemos con estos temas que son candelas, son profundos, requieren que expandir más. Nos quedan esas incógnitas y yo mismo me sigo haciendo preguntas de cosas que puedo ver aquí. ¿Cómo Moisés pudo retener toda esta información? Que lo haya escrito. El momento que lo vio, escribió algo de eso también. No creo, porque trajo las tablas en la mano, venía con las tablas en la mano. Nada para escribir. Entonces lo que yo veo es que lo que no había iPhone, no había computadora, no había nada. La única conclusión que nos queda es que el Espíritu de Dios le recordó a Moisés, le traía continuamente la imagen visual del templo. Es que esa es Para la única respuesta, manera. Porque pues es como funciona. El Espíritu Santo nos recuerda de lo que Cristo ha hablado, es igual anteriormente. Claro. Y para que ustedes vean que lo único que no fue así
fue la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Cuando Dios le dio, vean ustedes esto, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, él fue y encontró al pueblo entregado a la idolatría. ¿Y qué hizo él? Quebró las tablas. ¿Por qué no las reconstruyó Moisés? Porque el Espíritu no le dijo, ok, ya, el primer mandamiento es este y este y esto. Parece ser que Moisés no podría hacerlo. Entonces él tuvo que volver a subir y volver a pasar 40 días y 40 noches para que Dios le volviera a revelar la segunda ley, que es lo que se conoce como el Deuteronomio. Deutero significa dos, segundo canon, segunda ley, segundo rollo. Deuteronomio. Nomos del griego. Deuto significa dos o el segundo. Y nomos significa ley, la segunda ley. Porque la primera fue quebrada. Y Moisés tuvo que ir por una segunda. Entonces por eso encontramos en el Éxodo la primera ley y en Deuteronomio la segunda ley. Eso es lo que significa Deuteronomio. Pregunta. Entonces, pero ¿es la misma primera y segunda ley? ¿Es los mismos mandamientos o no se sabe? Es la misma. Se le puso ese nombre porque se narra la segunda vez que Moisés fue. Solamente se le puso ese nombre, pues. Pero para que usted tenga una idea de que es la segunda ley, segundo decálogo. Pero fue otra vez 40 días nomás para que le dieran los mismos. ¿Cuánto? Otros 40 días para que le dieran los mismos. 10 mandamientos. Ajá. Sí, otra vez volví a ir por los... Tuvo que volver a subir. Y la segunda le dio otro. Bueno, pero luego Moisés, pero parece que se le reveló más porque después que Moisés bajó de allá, esos 10 mandamientos los amplió y se convirtieron en 613 mandamientos, que los hemos visto aquí. 365 prohibiciones o abstenciones del cual el pueblo se tenía que abstener diariamente, valga la redundancia, para poder gozar. O sea, se dividía en derechos y deberes. ¿Cuáles eran los deberes? 365 prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas aquello. Entonces la gente estaba como desarmada. Y cuando quebraban uno, tenían que ir con una ofrenda al sacerdote. 365, de alguna manera Dios nos está diciendo, uno por día, durante todo el año, tienen que estar absteniéndose de cosas para que me puedan agradar. ¿Me podrán agradar? Y si ellos cumplían con eso, gozaban el beneficio de las 248 afirmaciones. 248, ¿sabe por qué 248? Porque hay 248, según la cultura judía y la concepción judía, órganos del cuerpo. Lo que Dios está diciendo, si tú haces esto y me obedeces y te abstienes de esto y de esto y de esto, tú vas a ser saludable, bendito en el campo, en la ciudad, tu cuerpo jamás. Por eso es que dice que tu palabra o tu ley es medicina a mi cuerpo, porque eran los derechos. Yo gozaba de los derechos, estaban los deberes y estaban los derechos. Entonces estaban 365 prohibiciones versus 248 afirmaciones que tienen que ver con mi integridad física. Eso es porque era físico los mandamientos. Entonces hay una conexión en eso también, mucho más profundo de lo que ustedes creen. 365 días al año, agrádame. Y yo voy a mantenerte próspero y tu cuerpo saludable. Eso es lo que Dios está diciendo. Obviamente que no podían cumplirlo, porque para eso se inventó el sacerdocio, porque Dios sabía que no podían. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran que necesitar a un Salvador, y ese es Cristo. ¿Ven la idea? Por eso que creían ellos que cuando una persona estaba enferma, porque Dios lo estaba castigando. Por eso ellos asociaban, ¿qué pecado cometiste? ¿Qué pecado cometiste? Porque Dios, el que guarda el mandamiento, no. ¿Quién pecó, él o sus padres? Le preguntaron a Cristo una vez cuando sanó a uno, ¿verdad? Esa era su cultura y su concepción. Llegó un momento que Dios tuvo que aclarar eso y dice, no morirá el hijo por el pecado del padre. Si se comió las uvas, los hijos no van a tener la dentera, sino el que se comió las uvas. Eso es ilógico, y Dios tuvo que aclarar. El que pecare, ese es el que va a morir. El alma que pecare, esa es la que morirá en Ezequiel. El punto era que ellos reconocieran, no hay un solo día que yo no te falte, necesito ayuda. Y ellos lo tomaron como, ya hiciste algo malo, por eso Dios te está castigando. O sea, en vez de agarrar de ahí, humillarse e ir y llevar una ofrenda por sus pecados, que ellos sabían que no lo iban a resolver de todas maneras, porque eso ya saliendo de ahí, a lo mejor venían bravos, oye, tuve que matar las ovejas más gordas, que ¿verdad? Uno no sabe, así estamos nosotros, mi hermano. Sí. A veces ofrendamos o diezmamos o damos esto y a veces nos vamos y nos quedamos y si hubiese guardado la ofrenda y hubiese comprado esto y aquello, pero por tanto. Así actuamos, nosotros también tuviéramos fritos sin aceite. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre. ¿Dónde?
En el lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo? ¿Cuál lugar santísimo? El del cielo. Me voy, mi hermano. El celestial, el del cielo, el eterno. Habiendo obtenido, ¿qué cosa? Subrayen. Ya vamos viendo por qué es más amplio. Ya vamos viendo por qué es perfecto ese tabernáculo donde Él entró. Porque cuando Cristo entró al lugar celestial, al lugar no sino el celestial, el original que Moisés vio en una visión como referencia para crear esto, cuando Cristo entró y se ofreció Él, no con sangre ajena, sino su propia vida, y además fue Él mismo el sacerdote, obtuvo de todos y para todos, ¿qué cosa? Eterna, subrayen la palabra eterna, eterna redención. La obtuvo allí. La redención que usted tiene. ¿Sabe lo que significa redención? Redención es esto. Vamos a suponer que yo vaya a una pescadería, ya que veo este pescado aquí. Y tiene un precio aquí, cueste $100. Todo el mundo pase, pero a nadie le gusta este pescado. Le gusta este perro, se compra el perro, no se compra el pescado. Y yo veo el pescado ahí, bueno, parece un tiburón, no sé qué es. Y yo digo, yo quiero eso. Entonces yo voy, ¿cuánto cuesta? 100. 100, pero si me lo pagas, si me lo compras, yo te voy a dar, yo te puedo dar un descuento de 20%. Pero en la redención es, no, yo te pago el precio completo. Para que no haya ninguna gloria en ti. Entonces yo voy y te doy los $100. Y le doy los $10, yo sé que eso es mío, pero no lo puedo dejar ahí. La redención consiste en comprar, agarrar la mercancía y llevársela y hacerla tuya definitivamente. Lo que Cristo hizo con nosotros, yo quiero que ustedes vean el símbolo. Cuando Cristo entró al lugar santísimo y ofreció su propia sangre, al hacer eso, mis hermanos, compró nuestra salvación. Eso es lo que está diciendo. Y la compró por un precio que es eterno. ¿Ven ustedes lo que está diciendo la Biblia? Cristo entró, se ofreció y dijo, ¿cuánto vale la salvación? Tu propia sangre. Ya yo pagué. Porque los animales eran ajenos y no me limpiaban por fuera, pero no por dentro. No me limpiaban íntegramente ni totalmente. Yo pago y cuando pague, salvo perfectamente. Yo quiero que ustedes conecten eterna redención con todo lo que está diciendo anteriormente el autor. Que es un más amplio tabernáculo, que es más perfecto. Y que Cristo, por supuesto, es mejor que este sacerdocio levítico arónico por esta razón. Cuando Él entró una vez y para siempre. Y por eso Él pudo sentarse después. ¿Por qué? Porque compró la redención nuestra eternamente. Por eso la salvación no se pierde. Porque la redención que usted y yo tenemos es eterna. Y lo repite 3 veces en la carta a los hebreos. ¿Recuerdan en Hebreos 5:11, creo, cuando dice que después de haber ofrecido, suplicado, cuando estaba en su carne, en los días de su carne, con temor reverente ofreció a Dios súplicas y fue oído a causa de su temor reverente para obtener para nosotros la eterna redención? Y la obtuvo, fue oído, ya fue oído. Dios lo escuchó a Él cuando Él dijo, Señor, no te pido por los que están en el mundo, sino, no te pido que los quites del mundo, hablando de los cristianos, ni te pido por los del mundo, sino por ellos y por los que han de creer. Cristo pidió en los días de su carne, estaba suplicando en Juan 17, la oración más larga de la Biblia, de 600 oraciones que hay. Suplicó por los discípulos de Él y por los que iban a creer. Y le dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Ahora dice que fue oído en esa oración. Si la salvación se pierde y yo me puedo perder, entonces Dios no oyó la oración de Cristo, pero la Biblia dice que fue oído. ¿Y qué fue la oración de Cristo? Que los guardes del mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes. Por eso es que Pedro nos va a decir, sabe Dios librar a los suyos. Y también Juan nos va a decir en su primera carta que los que son de Dios, Dios los guarda y el maligno no lo toca. El maligno no nos puede tocar. Y por eso es que Cristo va a decir en Juan 10, 37 en adelante, que sus ovejas están en su mano.
Y nadie se la puede arrebatar de la mano de él, pero tampoco de la mano de su padre. Y algunos dicen, no, pero nadie me puede arrebatar, pero yo mismo sí me puedo ir. ¿Cómo te puedes ir tú mismo si es un absoluto? Nadie significa, te incluye a ti. Nadie te puede arrebatar de la mano. No, pero yo decido irme. O sea, tú eres más poderoso que Dios, vas a atacar el todopoderío de Dios que dice que nadie te puede arrebatar de mi mano. Ah, no, yo sí me voy. Ah, tú te vas a ir. Ah, o sea, tú vas a romper con ese. Y como para que no nos quede duda, hay una doble protección, porque es la mano de Cristo más la mano del Padre, que me está protegiendo como oveja, para que nadie me arrebate de su mano. Pluck out. Nadie me arranque de su mano. Y yo pienso también que eso lo hace Dios para darnos esta seguridad. Pero por otro lado, la realidad es que si usted llega a la presencia de Dios, ya usted no quiere salirse de ahí primero. Claro. Y vemos el error de los que creen que murieron y vienen contándonos cosas que vieron. Eso es mentira. Porque Claro. si hubiera visto la belleza de eso, nunca hubiera querido regresar a este mundo. Claro. No, y además, la razón por la que nosotros no queremos apartarnos no depende tampoco de nosotros. La razón es porque Dios nos ha habilitado y ha puesto en nosotros el recurso, que es el Espíritu de Dios, el cual no nos deja ir. Por esa razón, cuando yo me convertí, a los días agarré un rabión y me descarrié, como llaman algunos, y me fui al mundo a vivir en mi pecado, a tocar guitarra y a cantar en las plazas y a hacer esto y a beber y a fumar cerveza y comida y bebida me sobraba, porque en el pueblo esos viejos rancheros que cantaban, yo tocaba la guitarra, ellos cantaban Los Panchos, Los Villas, Julio Jaramillo, todo esto. Me resolvía yo la papa, pero también bebía gratis y fumaba. Y entonces, cuando yo hice eso, yo andaba en eso. No crean que a pesar de que yo anduve así, el Espíritu de Dios no me hablaba. Con su palabra. Me decía, lo que estás haciendo está mal. Yo me sentía asqueroso. Aunque la gente se reía, aunque la gente aplaudía otra y aquello, yo estaba totalmente desarmado. Yo por dentro me estaba muriendo. Yo sentía, estaba como bajo un juicio. Si no vuelves, si no estás en Dios, estás completamente perdido. Porque Dios tenía misericordia de mí. Sí, pero la Biblia lo dice, que Él nos redarguye de pecado, el Espíritu Claro. Santo. Porque Dios sabe librar a los suyos. Por eso estoy aquí. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, de afuera, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué va a limpiar Dios? Nuestras conciencias. Una de las cosas, mis hermanos, si usted cree que la salvación se pierde, su conciencia no va a tener jamás paz. Porque tú andas asustado. Perdí la salvación. No eres libre. Jesús dice, el Hijo del Hombre, el libertario, será verdaderamente libre. Yo sé lo que Cristo compró para mí. Y no significa que, como soy salvo y no pierdo mi salvación, entonces tengo licencia para pecar. No, eso es una herejía. Si yo me voy a pecar y no siento ningún redargüimiento en mi vida pecaminosa, significa que yo jamás fui salvo, porque el Espíritu de Dios me va a redarguir, y si eventualmente yo peco, yo sé que tengo que regresar, porque el Espíritu me va a bombardear con la palabra de Dios, hasta ponerme bajo convicción y decir, Señor, me rindo, está bien. Entra en una contradicción ahí que dice que Jesucristo diciendo que mi carga es ligera. Ahí, porque es pesado si uno piensa que lo va a perder, entonces ya, ¿dónde están esas palabras de Cristo? Por eso es que el autor está diciendo, los sacrificios de estos sacerdotes limpiaban por fuera, limpiaban la carne. Eso era lo que limpiaba el pueblo, lo que limpiaba el sacrificio. Pero por dentro sus conciencias seguían mal. El sacrificio de Cristo es más amplio y más completo, porque Él limpia es nuestra conciencia. ¿Y por qué tenemos una conciencia tranquila? No porque nosotros hayamos hecho algo, sino por lo que Cristo conquistó al entrar al lugar santísimo. Ese es el punto, lo que está diciendo el autor aquí. Ese es su argumento. ¿Ok? Dice, así que, versículo 15, va a conectar efecto. Por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten que no son todos, son los llamados. Versículo 16. Porque donde hay donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. 17.
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue sustituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿cuántos? 613, ¿verdad? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Su argumento aquí: era necesario derramar sangre, pero Cristo no tuvo que derramar sangre ajena, derramó su propia sangre. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Esto que está aquí, figuras, representaciones del original. Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, repite, figura del verdadero. ¿Cuál es la figura del verdadero? Jesús no entró aquí porque él no fue sacerdote en esta tierra, humanamente hablando, porque él no era de la tribu. Ahí mismo lo dice: conocido es que no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Él no entró allí, él entró al templo a hablar de la ley, pero no al lugar santísimo. Conocido es eso, ¿verdad? Lo que está diciendo es: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él no puede fallar, hermano, en su rol de sacerdote, de sumo sacerdote intercesor. Y no para ofrecerse muchas veces, como la iglesia todavía lo sigue haciendo, la católica, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Siguen haciendo porque el templo estaba allí, pero esto está mal, le está diciendo él. Él lo hizo una sola vez, entró allá en el celestial de una vez. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mira lo que conquistó Cristo en la cruz, mi hermano. A veces citamos este versículo fuera de contexto, diciendo: nos vamos a morir, vamos a un juicio, arrepiéntete. Es verdad eso también es verdad. Pero no es esa la idea de lo que tiene el autor en mente. Lo que él dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que está diciendo: si nosotros nos morimos en Cristo, vamos a juicio. Eso es lo que está diciendo el autor. Si ustedes se mueren con este sistema, si lo agarramos dentro del contexto, si se mueren con este sistema, creyendo en este sistema, apoyado en este sistema, defendiendo este sistema y no este sistema perfecto y más amplio, ustedes van a ir a juicio. Eso es lo que él está diciendo. Pero lo que está diciendo ahora: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá. Así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Note que no dice de todos, sino de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan la consumación de nuestra redención. Lo que está diciendo el autor aquí, mis hermanos, es: cuando nosotros morimos, vamos a juicio. Pero los cristianos están exentos de ese juicio. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo entró, Él se ofreció y ya Él ofrendó por nuestros pecados, y nuestros pecados son, nuestra redención es eterna. Así que a nosotros lo único que nos queda es esperarlo a que Él venga totalmente a redimirnos. A redimirnos físicamente, pues, del cuerpo, porque ya está nuestra salvación lista. Ya nosotros nos vamos a enfrentar a un juicio, porque el juicio nuestro fue ejecutado una sola vez en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el autor. De la manera que todos los hombres cuando mueren van a un juicio, Cristo ya hizo ese juicio. Cristo ya entró al lugar santísimo. Cristo ya se ofreció a sí mismo. Y al ofrecerse, ya nosotros nos vamos a juicio. Vamos al tribunal de Cristo, pero no al juicio, para ser juzgados por nuestros pecados. Porque vuelvo a leer el último versículo de allí. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados. Ahí estaban los pecados nuestros, mis hermanos. Él llevó nuestros pecados ahí. Si Él los llevó,
¿Cómo me voy a presentar yo un juicio? Señor, aquí te llegó otra vez mis pecados. ¿Ven lo que está diciendo el autor? Los hombres cuando mueren van a juicio. Pero nosotros cuando moramos vamos a llevar un juicio. Vamos a ir a un juicio. No, porque Cristo ya entró con los pecados nuestros. Y se ofreció a sí mismo. Entonces, ¿quién fue juzgado? Cristo Jesús. Por eso va a decir Romanos, capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y note ya claro que cuando dice la carne se está refiriendo a la ley, la circuncisión. Ahora andamos por el Espíritu, la obra del Espíritu de Dios que inició en nosotros la redención. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí se hablan de dos tipos de salvación. La salvación que Cristo ya conquistó, que es eterna, que está garantizada para nosotros. Y lo que Él está diciendo, ustedes tienen que tener una conciencia tranquila porque Cristo ya ofreció los pecados. Y ahora lo que nos espera a nosotros es, cuando Cristo regrese, Él viene a buscar a aquellos por los que Él ya pagó, por los que Él fue ya juzgado. Ya sea que nosotros muramos primero y nos acerquemos a Él, o ya sea que Cristo regrese por nosotros. Pero si yo muero no voy a juicio tampoco, porque ya Cristo fue, Él entró allí por mí. ¿Me explico? Entonces la redención la salvación tiene dos etapas. Una que es presente, que es la que además es eterna y está garantizada, pero no la vemos consumada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Por eso dice, hasta el día de su venida. Cuando Él venga, nosotros vamos a ser perfeccionados. Lo que significa que cuando Cristo venga, yo todavía estaré imperfecto. Y puedo yo decir, si estoy imperfecto, ¿puedo salvarme? Para aquellos que dicen, no, yo tengo que, porque si no, tú sabes, o sea, como queriendo decir que yo me voy a ganar la salvación. Pero Él dice, no, el que comenzó la obra en vosotros, si Dios comenzó una obra en ti, Él la va a perfeccionar. ¿Cuándo la va a perfeccionar? El día de su venida. Mientras Él no venga, usted jamás podrá llegar al estándar de Dios. Pero gracias a Dios que no es por nosotros, sino por Él, que entró y se llevó ya los pecados nuestros allí. Y el Señor lo aceptó y obtuvo para nosotros la eterna redención. Lo que cuando dice es establecido a los hombres que mueran una sola vez, también ahí niega lo que muchas denominaciones creen y muchas personas. Yo morí y Dios me volvió a mandar a la tierra, o que una persona dice, una persona murió y oraron por ella y la resucitaron. Sí. Si muere una vez y la resucitan, va a ser contrario a la Biblia porque va a morir otra vez. Murió dos veces entonces. Bueno, el punto aquí cuando dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, también lo que está diciendo, Cristo murió una vez, Cristo no va a morir dos veces. Y ahí lo aclara. Sí, Cristo no va a morir dos veces, Él murió una sola vez. Y si murió una sola vez, Él fue a un juicio. Y en ese juicio, Él entró al lugar santísimo con su propia sangre. Y ahí nosotros estábamos, resueltos nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo el autor. ¿Claro? Bueno, vamos a orar. Gracias.